Esos son los colores que hemos utilizado, como os decía, para ir avanzando con, con esas sombreras y esas rodilleras. La verdad que es una figura que tiene muchísimas partes de metal y por lo tanto pues vais a perdonarme que no haya grabado como he ido haciendo todas, puesto que serían unos vídeos inacabables y difícilmente soportables incluso por vosotros. De todas formas, pues una vez he explicado cómo se hace una, pues he explicado todo. Al final es muy importante tener en cuenta que cuando uno hace el no metal metallic, es básico que las partes de brillo y las de sombra pues tienen que tener un nivel de contraste muy grande. Muy grande. Las transiciones tienen que ser suaves, pero la diferencia de contraste tiene que ser muy grande. Entonces, ese concepto es muy importante para que funcione, engañando al ojo y al cerebro para que construya esa ilusión de metal. Y bueno, además, otra cuestión importantísima son los perfilados. En los objetos metálicos, todos los perfiles y las aristas, prácticamente todos, tienen que ir perfilados. Fundamentalmente, aquellos que están orientados en la dirección en la que la luz incidiría directamente sobre ellos. Es decir, en el caso de este barín, por ejemplo, pues todas las partes que vienen orientadas desde la izquierda, puesto que habíamos planificado la iluminación cenital desde esta zona de aquí, pues todas estas aristas, esta de esta hombrera, por ejemplo, y todas estas, digamos, que están a la parte derecha, como la luz va a proceder desde su lado izquierdo, es importante que destaquen las otras. Si destacamos todas, no se entendería tanto todo, y por eso pues es muy importante que sepamos, que las aristas tienen que ir iluminadas, pero especialmente aquellas en las que la luz incide. Es decir, no tendría demasiado sentido que, por ejemplo, una arista de la parte interior en esta parte redonda, por ejemplo, tiene que destacarse mucho más esta parte inferior derecha del borde que la superior izquierda, porque la luz viene desde ese lado. Hemos aplicado también un lavado en rojo en la parte más oscura del metal no metálico, en todas ellas, lo he dado solamente en la parte oscura para ganar cromatismo, para ganar un poco esa sensación de dorado, y para ganar contraste también, además, para ganar profundidad. Lo he hecho aplicando la tinta de Liquitex junto con el medium veladuras de Vallejo. ¿Por qué? Pues porque por lo menos a mí me gusta este producto, cada cual que utilice el que quiera o que no utilice ninguno. A mí me gusta porque no deja marcas, no deja cercos. Lo que hace es que rompe la tensión superficial del agua o del diluyente que utilizamos normalmente, y entonces evita que se queden cercos cuando se seca. Yo creo que es importante acelerar el secado a su vez con un secador de pelo, y bueno, pues como podéis ver, pues no deja cercos en la figura cuando seca. Lo que vamos a hacer ahora va a ser precisamente pues intentar terminar de perfilar todas esas partes que son aristas, con una mezcla de amarillo hielo, un poquito de amarillo
de tinta amarilla y de tinta blanca, y después daremos un último punto de luz, un punch de luz de esos, pues a las partes de máximo brillo prácticamente con blanco, pero ya de forma muy restringida, porque si no nos lo aplanaría un poco, nos quitaría contraste. Entonces, pues nada, es lo que me dispongo a hacer ahora. Para los perfilados es importante, por un lado, pues hacerlos con la parte lateral del pincel, inclinándolo sobre la arista que queremos perfilar, es decir, no utilizar la punta del pincel sino el lateral. Y es también importante que la pintura esté lo suficientemente diluida como para que corra bien. Bueno, pues así vamos perfilando las partes que se oponen a la fuente de luz, tal y como os he dicho antes, porque si no, no se comprendería muy bien el efecto. Esta es, bueno, pues una parte un poco pesada, pero que hay que hacerla. En el metal no metálico es fundamental el perfilar. Estoy haciéndolo con un pincel del 0 de Da Vinci Maestro, de la serie 10. Ahí pues se nos ha ido un poco. Sacamos el pincel, intentamos retirar el exceso de pintura, y ahí pues va a tocarnos corregir un poco después.
Como veis, en el metal no metálico, pues bueno, nos permite un poco que nuestra creatividad sea la que decida dónde van a ir los brillos. Lógicamente siempre tiene que tener una mínima coherencia con lo que hemos planteado que sea la fuente de luz, su orientación y el efecto que tiene sobre los cuerpos. No tiene por qué ser 100% real, pero sí que sea creíble, claro, porque si no, no va a funcionar. Hay muchas figuras que están pintadas muy bonitas y que funcionan muy bien, pero que el planteamiento del alumno es totalmente realista, no tiene por qué serlo. Bien, pues así vamos perfilando todo. Ahora, solo con blanco, vamos a dar algún punto de luz. Bueno, me he dado cuenta de que llevaba un buen ratito hablando sin haber grabado. Lo último que había hecho era perfilar esta parte de esta otra hombrera que, aunque no está enfrentada a la luz directa de la fuente de luz principal, que es por este otro lado, aquí hemos simulado una fuente de luz secundaria y por lo tanto pues también hay que perfilar un poco ahí. Esta parte de aquí no nos molestamos en pintarla porque va a ir tapada por la espada y lo que no se ve pues da vuelta a pintarlo porque no existe. Decía también que hemos aprovechado con la pintura blanca a simular algunos rayones en el metal. Para simular rayones, pues la pintura tiene que estar fluida, tiene que correr bien. Y lo que hacemos es, allá donde se crucen dos rayones, en ese punto marcar un poquito más con el blanco. Pues nada, así vamos a continuar marcando los últimos puntos de luz con blanco y después pues nos meteremos con el hacha, que probablemente vamos a pintarlo con un color rojizo, como de cobre, también en metal no metálico. Ya tenemos entonces las sombreras, las rodilleras, iremos ahora por el hacha. Bueno, pues vamos a continuar ahora con el hacha. Como hemos dicho, pues vamos a hacerle de un color de metal rojizo, tipo cobrizo. Y para ello, pues vamos a utilizar básicamente estas cuatro pinturas. Rojo tostado de Vallejo, el rojo sanguina de Vallejo también, pero de la gama Game Color, el Sunny Skin de AK Interactive y blanco en blanco. Yo habitualmente utilizo el de Vallejo, pero para que se me ha terminado, el de Murphy, y voy a utilizar este de Scale Color, que también son buenas pinturas, aunque, bueno, como ya os he comentado en alguna otra ocasión, transparentan algo más. En principio, pues lo que vamos a hacer es
dar una capa con el rojo tostado a toda la superficie del hacha. Como veis, pues nos ocurre algo similar a todo lo que ocurría con las sombreras, y es que, bueno, pues le han hecho un bajo relieve muy intrincado, muy elaborado, y eso complica mucho la labor que de por sí ya tiene el acero y el metal no metálico. Entonces daremos una capa con el rojo tostado a toda la superficie del hacha, sin incidir excesivamente en las partes más profundas, para que el negro de la imprimación también haga su propia labor de oscurecer. Se trata simplemente de una capa base, ya veis que le dais ningún tipo de cuidado especial. Simplemente lo que quiero es que lo cubra todo, sin más. Yo haré una explicación de esta cara del hacha, porque todo ello es un elemento grandísimo y sería muy tedioso tanto el hacerlo como el que vosotros lo soportarais también, ¿eh? Ya veis que en los recovecos tampoco me empleo demasiado, porque quiero que haga una labor de parte oscura ya, ¿eh? Como he dicho, el negro de debajo. Pues nada, vamos a ir aplicándolo en toda la superficie de la hacha, tampoco tiene mayor problema. Tenemos dada la capa base del hacha, que, como hemos dicho, pues hemos dado con el rojo tostado de Vallejo. Hemos insistido un poco más en aquellas zonas que posteriormente van a ir con brillo, con más luz, en detrimento de aquellas que van a ser más oscuras, insistiendo un poco más ahora con el rojo sanguina. Pues vamos a empezar a marcar lo que posteriormente serán zonas de brillo. En el filo vamos a ir alternándolas. Hay un par de ellas que a mí me parecen
más interesantes, que son esta curvatura grande de la zona intermedia y esta inferior. Ya desde el principio pues empezamos a perfilar. Tiene un diseño muy incómodo este hacha, por tantos dibujos y tanta parafernalia, pues es francamente incómodo. Para trabajar el metal no metálico es muy incómodo. Así pues empezamos a marcar las zonas que van a tener un poco más de luz. Pero bueno, como os digo, tiene un diseño tan sumamente intrincado que hace más complejo el trabajar para imaginar dónde va a ir la luz. Ya veis que precisamente pues en esta parte curva pues es mucho más sencillo, porque ya entendemos que viniendo la luz de donde viene, pues va a pegar por aquí y esto va a ser una zona iluminada. En los otros pues hay que jugar un poco más con la imaginación y con la experiencia. Y bueno, y también con la creatividad, donde a uno le apetezca poner más luz. Pues nada, así vamos a ir haciendo este segundo paso con el hacha. En el siguiente paso vamos a añadir el Sunny Skin de AK Interactive y vamos a mezclarlo con el rojo sanguíneo. Y vamos a seguir incrementando la luz, pero cada vez en zonas más restringidas, en superficies cada vez más pequeñas. Aprovechamos para seguir perfilando y vamos incrementando el efecto de iluminación en los sitios donde más nos interesa y, como digo, cada vez en zonas más pequeñas.
Pues nada, continuamos poco a poco haciendo esto. Ya veis que seguimos insistiendo en las zonas, pues eso, cada vez más pequeñas y con mayor ganancia de luz. El siguiente paso, solamente ya con el Sunny Skin, vamos aplicando más puntos de luz. Vamos poniendo más luz. Exactamente igual que antes, cada vez en zonas más restringidas. Bueno, pues vamos haciendo subidas de luz progresivas en todo el filo del hacha, y en los sitios donde queremos buscar reflejos vamos perfilando. Al final añadimos blanco para esos puntos de luz máxima y así es como vamos haciendo los reflejos de ese metal no metálico. Como podéis ver, pues el contraste entre las zonas de sombra y de luz tiene que ser muy grande para obtener ese efecto. Muy bien, pues espero que haya sido de vuestro agrado.